Saludos nuevamente, amigos de Z-Dolph. Así es, después de tanto tiempo vuelvo trayéndoles la continuación de esta historia, que espero aún sigan teniendo interés en saber cómo se desenlaza. Antes de seguir, les pido de favor, después de ver el video, haber comentado, dejar su like, compartir y suscribirse. Visiten mi canal, donde igual hago historias alternas, que si son de su agrado, suscríbanse. Sin más, prepárense, porque luego de la misteriosa desaparición de Cooler, Colt se dirigió a Namekusei en busca de venganza, tras pensar que esos Saiyajin eliminaron a sus hijos, pero Gogeta y Bellito no habían sido los responsables. Evidentemente Colt no les creyó, suscitando una catastrófica batalla, en la cual forzaron a Colt a usar más allá de sus límites, asombrando a todos del nuevo poder del Rey Colt. A este punto una breve discusión da lugar, con Colt reafirmando la fortuna que poseen, ya que son pocos los que ven esta transformación, volviéndose a autoproclamar vencedor. Gogeta y Bellito hacían bastante asombrados de la situación, pero aún con ello, Gogeta le respondió que sus intentos de intimidarlos no funcionarán, debido a lo más importante que está dejando a un lado es su habilidad de pelea. Tal frase sorprende a Bellito y Colt, el cual señala que nuevamente se equivocó, puesto que esta transformación no le genera desgaste agresivo y puede usar ese poder a voluntad y sin preocupaciones. Al decir eso, Colt libera una fuerte onda expansiva que aleja a los guerreros, con Bellito reafirmando que no ganarán nada estando fanfarroneando. Gogeta le dice, el no estar de charlatán, puesto aún siendo superados en poder, pueden hacer la diferencia, si usan más la mente, que sus habilidades en batalla. Bellito señala que es una buena idea, pero primero deberán pelear, para idear un plan, preguntándole, que si tiene planeado un movimiento lo diga de una vez. Gogeta responde, que le iba a decir lo mismo. Luego de decir ello, Colt a una gran velocidad se dirige a embestirlos, con los guerreros apenas esquivando la maniobra, ascendiendo rápido, pero de última instancia. Al llegar a ese punto, Colt da un gran salto, golpeando y arrojando fuertemente a los guerreros aún más alto, y sin perder el tiempo, y aprovechando la ocasión, Colt alcanza al aturdido Gogeta, que arroja hacia Bellito, junto a una onda de poder. Afortunadamente, Gogeta y Bellito se reaniman y lanzan una ráfaga de poder en conjunto. Sin embargo, al hacerlo la energía estalla, generando un fuerte estruendo que aturde a los guerreros, con Colt saliendo entre en medio de la cortina de humo creada, traweando nuevamente a los guerreros. De este modo la batalla siguió, y aunque ambos analizaron perfectamente la manera de atacar de Colt, no vieron oportunidad alguna de acorralarlo, no al menos que alguien se escarificara, para poder generar un audaz y potente ataque que lo dejara gravemente herido, para que Nil cuando se recuperase, pudiera acabarlo. Entonces, tras no encontrar otra manera de acabarlo, Bellito se propuso hacer el cebo, para que Gogeta fuera el que reforzara su ataque. No obstante, esto generó una gran discusión entre este par, debido a quien iba a ser el que se arriesgase, llegando a la rápida conclusión de ser Bellito, quien se arriesgase a perder su vida. Una vez preparados en un pequeño cese del enfrentamiento, y después de una ligera conversación, estos se preparan a combatir nuevamente, con Gogeta y Bellito mirándose fijamente y ascendiendo la cabeza, se disponían a hacer el que sería su último movimiento. Sin embargo, antes de que iniciase el combate, tanto Colt, Bellito y Gogeta se asombran, debido a un fuerte resplandor cerca de su ubicación de batalla, pero la sorpresa no era por la enorme luz, sino de la enorme cantidad de ki que se percibió mientras se desvanecía y al increíble incremento, al desvanecerse por completo. Colt bastante sorprendido que fue eso, Gogeta le responde que no saben, observando cómo el responsable de ese ki iba dirigiéndose hacia ellos a una gran velocidad, volviendo a causar gran asombro entre los presentes porque el dueño de ese fantástico poder era nada más y menos que Nil. Así es, Nil se fusionó con la mayoría de guerreros de Namekusei, forjando al aclamado Mesías, que los salvaría de una gran catástrofe. Es así como Nil por fin llega al lugar, donde se inicia una ligera conversación, explicando detalladamente cómo obtuvo ese poder. No obstante, Colt todavía alardeaba sobre su victoria, que sin dudas iba a ser inevitable, dando a entender ello con su exceso de confianza. De igual modo, Nil no lucía intimidado. Una vez dicho que él solo acabaría con Colt,
Neil y Colt inician su devastador encuentro, con Colt no yendo tan en serio, puesto que quería medir la habilidad del nuevo Neil, quien a diferencia de él, estaba tomándose bastante serio el enfrentamiento, por lo cual en un principio parecía estar poniendo en apuros a Colt, que de poco en poco, iba equilibrado la batalla. Llegándose a un pequeño cese del encuentro, en el que dadas las complicaciones, Gogeta y Bellito ofrecieron su ayuda, pero Neil la rechazó, ya que aparte de lo peligroso de traer a Dende, no pueden luchar con el máximo de sus fuerzas y podrían convertirse en una carga. Colt le dice, no precipitarse de más, y mejor tome la ayuda de esos Saiyajin, porque en serio la necesitará. Neil agresivamente le pide guardarse su opinión, ya que él solo lo detendrá. Colt le responde que no se confíe de las apariencias, puesto que todavía no usa todo su poder. Neil, mostrando una fuerte seriedad, señala que él tampoco ha usado todo su poder. Palabras que asombran a Colt. Vuelve a retar, con Gogeta aclarándole a Neil que lo estarán respaldando por si se sale de control la pelea. Neil agradece su ayuda, remarcándoles no arriesgarse más de lo debido por sus heridas, ya que aun por más que quisieran, es muy peligroso traer a Dende al campo de batalla. Bellito le menciona que lo entiende, no debe de preocuparse de más. Dicho eso, la batalla entre Neil y Colt da lugar donde pese a las asalas de Neil, tal y como Colt dijo, este estaba comenzando a tomar el control del enfrentamiento, por varios inquietantes momentos, en los que como era de esperarse, preocupó de más a los guerreros, quienes sin dudar fueron a ayudar a Neil, sin hacer la gran diferencia por las heridas y el desgaste de los tres. No obstante, sí ponían en apuros al rey, ya que al igual a ellos, había utilizado gran parte de su poder, preservando lo necesario para mantenerlos a raya. Bellito no tardó en percatarse de ello, por lo cual, en un pequeño descuido, ordenó a los demás tomar refugio. Debido al tener una idea para eliminarlo, Neil y Gogeta, al ver su seguridad, obedecieron y en una audaz maniobra, se perdieron de la vista de Colt, el cual sin mostrar preocupación alguno empezó a buscar, mientras Bellito hacía explicando su plan. Él consistía en que Bellito y Gogeta distrajeran a Colt, para que Neil forjara un potente poder, que diera de lleno a Colt, para después entre él y Gogeta asestarle otro más en conjunto, con el resto de sus fuerzas. Neil se negó al plan, puesto al alto riesgo que algunos, si no es que los dos, pierdan la vida aun si funciona. Gogeta le menciona no preocuparse de ello, ya que están dispuestos al riesgo. Bellito reafirma ello, aclarando que en parte es su culpa la llegada de este mal a su planeta, por ende están dispuestos a remediar eso, aun si su fin. Tras ver que sería inútil hacerlos cambiar de opinión, Neil aceptó poner en marcha el plan de Bellito. Colt, quien se quedó esperando solamente su aparición, al entender que estaban tratando de idear un plan para derrotarle, mirando asombrado cómo salen Gogeta y Bellito de entre unos escombros hacia él. Pese a las probabilidades, el plan de Bellito resultó un éxito. Sin embargo, en el ataque que arrojó Neil hacia los tres, así es los tres, donde Colt, a pesar de intentar quitarse o contraatacar, la audaz intervención de Gogeta y Bellito, tras volverlo a atacar y sujetarlo por un timo, dejaron expuesto a Colt, quien algo tarde logra liberarse de su agarre. Lo inesperado pasó en este momento, ya que antes de un movimiento más, una gran bola de poder apareció de la nada, sorprendiendo a todos del ver tal poder, dirigiendo a una gran velocidad al poder de Neil, con el cual choca, provocando una gran onda expansiva, que golpeó a Colt y los demás, los cuales luego de dispersarse el humo, ven asombrados al responsable de dicha maniobra. Ya lo saben, suscriptores de Z-Dolf, si la historia fue de su agrado y quieren continuación, compartan el video en sus redes sociales, suscríbanse y activen notificaciones dándole a la campanita, dejen su like, comentario, y visiten y suscríbanse a mi canal, si mis historias son de su agrado. Sin más me despido, hasta la próxima.